Hola, ¿qué tal están? Último Calle Mayor de este año 2023, que en este caso hemos querido dedicar a una tradición muy nuestra, a la de los belenes. ¿Y quién mejor para hablarnos de los belenes que la Asociación de Belenistas de Guadalajara? Nos acompaña su tesorera, Pilar Ruza. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, ¿qué sería de la Navidad sin hablar de una figura tan importante, de una composición tan importante como son los belenes? Pues sí, la verdad es que en España la tradición de montar el Belén y de representar el Belén pues es muy grande y además yo creo que incluso cada vez más, aunque parezca que ha tenido ahí unos años que no, se han apostado, que ya hablaremos de ello, dos cosas importantes y entonces, bueno, cada vez se montan más belenes. La Asociación de Belenistas de Guadalajara desde 1971 está al pie del cañón, R que R, por decirlo de alguna manera, para que esa tradición no se pierda y para potenciarla en Guadalajara, para hacer que Guadalajara destaque también pues como así está destacando por sus belenes. Así ha sido, de manera ininterrumpida. Durante ya 52 años, la Asociación de Belenistas, año tras año, se encarga de la campaña de Navidad con respecto al Belén, efectivamente, de representar pues, en muchos sitios, hablaremos de ello, y de promover el Belén, claro. ¿Desde cuándo formas parte tú de la Asociación de Belenistas? Vamos a ver, yo formo parte desde hace bastante tiempo, cuando conecté por primera vez en el año 87, 88 con la asociación para hacer el clásico taller de Belén, bueno, curso de belenismo. Yo me inscribí, lo que pasa que yo luego marché a Madrid, estuve un tiempo un poquito en la Asociación de Madrid, pero luego, bueno, pues cuestiones familiares, tenía los niños muy pequeños, no me permitía acudir asiduamente al taller a hacer los trabajos, pero seguía conectada con el Belén, lo montaba en mi casa, pero a nivel doméstico. Y entonces luego ya, cuando ya me permite la situación familiar, me incorporo allá por el año 97, 98, y ahora de manera interrumpida, porque forma parte de mi vida, como podría hablar mi familia. Ya está, mamá, en los belenes, ya está. Entonces, bueno, pues sí. ¿A ti siempre te gustó el mundo del belenismo? A mí sí, casi todos los que estamos allí coincidimos en que, bueno, nuestra entrada en la asociación es a través del famoso cursillo que hacía la asociación, pero todos sí que tenemos la referencia de los belenes familiares. El Belén que montabas en familia, yo en este caso era con mi padre, que era el que nos animaba, y poníamos el Belén, poner el salón en una mesa, y recuerdo perfectamente cómo él traía el papel continuo del comercio suyo y nos dibujaba dónde había que colocar cada cosa y lo montábamos. Entonces, pues esa referencia, casi todos en la asociación es la que tenemos, la referencia del Belén familiar. Instalado en nuestras casas, luego te unes al cursillo y luego ya te integras en la asociación. Casi todo el mundo así, pero bueno, no pasa nada, pueden tener otros orígenes, otras cuestiones que le impulsan a formar parte de la asociación. Pero montar el Belén tiene ese carácter familiar, ¿no? De reunión, de escuchar villancicos, de la familia junta, de cada año, igual en algunas familias también comprar una figurita nueva y aportar, construir de alguna manera algo en familia. Sí, vamos, eso es evidente. Además, cuando eres niño es la ilusión, a ver qué compramos este año. Este año todos los soldados, el castillo, yo todavía lo recuerdo, y de hecho tengo alguna imagen, alguna fotografía en la Plaza Mayor de Madrid con mis padres y en un puesto eligiendo las figuras que ese año íbamos a comprar. Entonces, bueno, pues esa es la referencia, el Belén familiar. Todavía se sigue instalando belenes familiares, y además incluso en nuestro concurso de belenes es una categoría, el Belén familiar instalado en los hogares, en la que además no exigimos un nivel técnico, porque es que ese Belén, precisamente, el encanto que tiene es el encanto familiar. Ese matiz, esa esencia que se da en familia, que no tienen a lo mejor técnica para montar un Belén con un río, con su bomba de agua, y sin embargo hay niños y ponen el papel de aluminio,
clásico. Ese es un Belén familiar. Aunque hoy en día he de decir que como bueno, las redes sociales, YouTube, etcétera, transmiten mucho las técnicas o informan mucho de técnicas belenistas, la gente al final monta belenes familiares con bastante nivel. Hay mucho nivel en Guadalajara. Bueno, vamos a ver, en Guadalajara hemos dividido en dos categorías lo que es el Belén de los hogares. El Belén artístico, porque ya tiene características muy artísticas, técnicamente está muy desarrollado, tiene figuras importantes, y el Belén familiar, más clásico. Más clásico. Más de andar por casa, ¿no? Más de andar por casa. Sí, justamente a lo mejor sería esa la palabra. Entonces, en el Belén artístico, hay belenes aquí en Guadalajara capital o en Guadalajara en la provincia, con un nivel artístico, nivel nacional. Animaba a Miguel Ángel en la rueda de prensa de presentación de toda la campaña de Navidad de la Asociación de Belenistas a que los ciudadanos de manera anónima diéramos ese paso adelante, porque había como un poco de resquemor en decir públicamente que en tu casa habías puesto el Belén. Bueno, increíble. Animaba además un poco a que se hiciera. Sí, por supuesto. Vamos a ver, no podemos olvidar, y las personas que somos creyentes, podemos olvidar que el Belén es la representación del hecho que ocurrió hace 2000 años, el nacimiento de Jesús. Se encarna y se hace hombre. Eso es así. Eso es así. Luego hay gente que podemos darle un matiz religioso, que para mí es el primero, y luego hay gente que lo monta por tradición, por costumbre, porque le gusta todo lo que conlleva en el Belén popular, los oficios, que ahora mismo algunos ya nos están olvidados. Y bueno, pues a lo mejor hay gente porque le gusta mucho hacer maquetas y una de las maquetas que elige es Belén y monta un Belén. La Asociación de Belenistas de Guadalajara, aunque la gente piense que solo funciona en los últimos meses del año, no es así, está completamente activa a lo largo de todo el año, aunque su etapa fuerte, por decirlo de alguna manera, son estos últimos meses cuando se pone en marcha la colocación de todo aquello en lo que lleva trabajando todo el año. Sí, es así. Para nosotros es Navidad. Es Navidad todo el año. Es Navidad todo el año. Y es gracioso y curioso cuando en verano yo me junto hoy a la piscina y me dicen, ¿qué pasa? Hoy no vienes, estás con el niño Jesús, estás en el Belén. Claro, porque estás, y ahí incluso ya me atrevería a decir que en verano ya estás ultimando, porque después de septiembre, en cuanto acaban las ferias, acaba la Virgen de la Antigua, nosotros ya casi empieza la cuenta atrás. Prácticamente, porque ahí ya tienes que tener resuelto o retocar los montajes, como digo yo, ya pensar qué figuras van a ir, empezar a tallar las peanas donde van a ir para que luego camuflarlas y por eso te digo que es Belén, o sea, es Navidad todo el año. Pero bueno, sí es verdad que hay unas semanas ahí que descansamos, nada más recoger los montajes, todo se acumula en la asociación o en los almacenes de la asociación y luego ahí tenemos un par de semanas de descanso para luego retomar, primero pues guardando todas las figuras, restaurando si alguna ha tenido algún problema en el transporte, que se haya roto un dedo, bueno, lo que sea. Que se hayan dañado. Y luego ya, bueno, pues guardar, y luego ya los módulos, los belenes los nuestros son módulos, es como si fuera un rompecabezas, porque un puzzle es algo plano, un rompecabezas que tiene volumen y vas juntando las piezas y haces una escena final o una representación o una escenografía final. Esto es como un poquito en el teatro, una escenografía final, y entonces pues hay que ver esos módulos donde se van recolocando, o incluso alguno dice, bueno, esto ya vamos a empezar a poner las bases de lo que sería el Belén, por ejemplo, de San Nicolás. Y entonces, mira, pues este módulo nos va a servir, le vamos a transformar, le vamos a quitar, le vamos a añadir, o sea, es casi una continuidad. Enseguida vamos a hablar de algunos de los belenes de los más importantes o más reconocidos que hay aquí en Guadalajara, porque hay una auténtica guía de belenes para poder visitarlos en familia o entre amigos y cumplir también con esa tradición, pero este año es un año muy especial y hay una exposición muy especial en nuestro Museo Provincial que da cuenta de ello, en la que se puede echar un vistazo a toda la historia de los belenes, 800 años del primer Belén de San Francisco. Sí, toda la familia franciscana, todos los componen esa familia, y los belenistas, como tenemos
como patrón a San Francisco de Asís, estamos celebrando el aniversario de los 800 años del primer Belén. No es técnicamente era un Belén al uso como ahora, sino que era más parecido a lo que sería un Belén viviente, pero sí que se declaró patrón de los belenistas y celebramos esos 800 años. Entonces hay una serie de efemérides, bueno, una serie de actos y conmemoraciones a este hecho tan importante, repito, para todos los belenistas y para todos los franciscanos o familia franciscana religiosos. De hecho, se han hecho algunos guiños en algunos de los belenes de los que podemos disfrutar en Guadalajara, y vamos a hablar un poco de esa exposición tan importante que hay en el Museo Provincial, que les animamos a todos ustedes a que se acerquen a ver, porque es una manera de conocer de otra forma, por decirlo de alguna manera, la historia del belenismo. La historia del belenismo, esos 800 años. Nosotros en esta exposición, es una exposición didáctica acompañada por piezas exclusivas o piezas únicas de propiedad privada o de la asociación, y entonces la exposición, a través de una serie de paneles, recorre la historia del belenismo, por decirlo así de alguna manera, desde el primer momento, que se considera San Francisco de Asís, en Greccio, instala en una cueva, porque él quiere representar allí cómo Jesús nació pobre y entre los pobres, y entonces es en una cueva en Greccio, en Italia, donde él celebra allí la misa de medianoche, lo que llamamos misa del gallo, en presencia de la gente de los alrededores, con un buey y una mula y un niño, Jesús, y según cuenta la tradición, pues ese niño hay quien le oyó cobrar vida en brazos de San Francisco de Asís. Entonces, bueno, a partir de ese momento el Belén se distribuye por todos los conventos franciscanos, y son los franciscanos los encargados de representar aquello mismo que vivió San Francisco de Asís en Greccio, en sus conventos, y entonces se distribuye, bueno, luego pues, por muchos sitios y sobre todo por Europa. Nosotros en estos paneles hemos hecho un recorrido por los 800 años de belenismo, entonces cómo desde ese comienzo, luego va por toda Europa recorriendo y luego pues cómo pasamos de ese hecho histórico al Belén popular, al Belén tradicional, y también, por ejemplo, hemos hecho un panel exclusivo de belenes del mundo. Hablamos un poquito de los belenes, de cómo son en cada sitio del mundo representaciones. No solo en un panel, sino que tenemos una mesa expositiva con belenes del mundo. Hay un Belén africano hecho con plantas con hojas de plátano, hay belenes de Sudamérica, belenes italianos, belenes, a ver, ¿qué más? Bueno, napolitanos, enseres de Nápoles, que es otro sitio muy tradicional donde comenzó el Belén, y a través de cómo entró en España, a través de Nápoles. Y bueno, la exposición, y luego, por ejemplo, también tenemos paneles donde muestra el asociacionismo, claro, porque es 800 años de belenismo, no solo del hecho de Greccio, sino de belenismo. Nosotros como asociación hay un panel con imágenes del taller, de cómo trabajamos en el taller, de exposición, de cosas que hacemos, de material. Por ejemplo, hay un Belén metido en un aparato de televisión antigua, porque hoy en día en esas televisiones plananas no cabría. Las televisiones antiguas que son profundas, pues hay metido ahí un Belén, hay un diorama también, y piezas, yo qué sé, a mí me parece que está muy amena, y además es que hemos pensado, aunque sea una exposición didáctica, que todo el mundo, cuando lea esos paneles, entienda lo que está leyendo. Claro. Porque algunas veces vas a una exposición y si no eres especialista en lo que es la exposición, pues no... Te pierdes. Entonces estos paneles son muy didácticos, van acompañados de mucha imagen, y el texto es muy sencillo de comprender. Entonces lo pueden entender los niños que vayan o los mayores que lo lean a los niños. Porque es una exposición para todos los públicos. Sí, por supuesto, claro. Que está generando mucha expectación, porque cuando fue nuestra compañera a grabarlo, hemos de decir que estaba lleno de gente, que había mucha gente. Sí, porque claro, bueno, además hay una cueva que representa, claro, el hecho de Greccio, y luego en el centro de la exposición otro guiño, bueno, a San Francisco de Asís, cuando San Francisco de Asís ya también representó, bueno, Jesús le dijo en San Damián, en una iglesia derruida, construye mi iglesia. Entonces sí que se ha hecho una escenografía
un fragmento de esa iglesia destruida en San Damián, donde a San Francisco de Asís el Señor le dice: construye mi iglesia. Él piensa que es construye, reconstruye esta iglesia que está derruida, realmente construye mi iglesia. Entonces también está hecho, hay un guiño, y está gustando mucho porque es una iglesia destruida con una imagen de San Francisco de Asís. Y bueno, luego sí que hemos puesto el buey y la mula también al lado. Y en la cueva de Grecho está muy bonita, con unas figuras de Montserrat Ribes, es una artesana de Barcelona, y ahí en ese misterio se ha representado a San Francisco de Asís observando y mirando al niño en el misterio con San José y con la Virgen María. Pues ya saben, si no se han acercado todavía al Museo Provincial, no tienen que perder la ocasión, todavía les quedan días para poder visitar y para poder disfrutar en vivo de esas imágenes que están viendo mientras estamos comentando nosotras aquí esa exposición. Hay más guiños a ese aniversario en otros belenes de Guadalajara, sin ir más lejos, guardando las distancias, un guiño también en el Belén de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca, en la Plaza del Carmen, que no se pueden perder tampoco. No, claro, esos belenes, bueno, este año, la efeméride de los 800 años de San Francisco, el Papa también ha permitido indulgencia plenaria en los belenes instalados en conventos franciscanos o en cenobios. Entonces aquí en Guadalajara, en la Plaza del Carmen, tenemos el Belén de los franciscanos de Cruz Blanca, y luego dentro de la iglesia del Carmen también hay un misterio, hay una cueva con un misterio en la cueva, o sea, en la iglesia conventual de las concepcionistas franciscanas, con lo cual en esos dos belenes, donde se representa el hecho de los 800 años, se gana indulgencia plenaria orando y contemplando el misterio de Belén, allí. Es verdad que en los franciscanos también se ha instalado la cueva de Grecho, con San Francisco de Asís, contemplando el milagro. Y entonces, bueno, pues ahí es otro Belén que además está muy céntrico y con un horario muy amplio de apertura, porque además los hermanos franciscanos de Cruz Blanca abren el Belén. Si alguien no pudiera acudir en ese horario, que es bastante amplio, pues seguro que lo instalan. Y la iglesia del Carmen también. Dos belenes con indulgencia plenaria. Si hay un Belén que llama muchísimo la atención en Guadalajara y que la gente está esperando, es el Belén monumental. Cada año impar se encarga de montarlo la Asociación de Belenistas. Sí. Este año nos ha tocado a nosotros, 2023, y bueno, ahí tenemos instalado el Belén monumental, que tan visitado es por todos los ciudadanos. Está en un sitio muy céntrico, muy de paso, muy en toda la campaña de Navidad del Ayuntamiento, muy céntrico, y entonces, bueno, pues ahí hemos instalado el Belén monumental. Llama la atención el juego de luces, pero también llama la atención la gran profundidad que tiene, y que por mucho tiempo que estés, siempre se te escapa algún detalle, porque está plagado de detalles. Sí, claro, es un Belén que tiene más de 60 metros cuadrados, entonces, y pues más de casi 200 figuras. Entonces, bueno, pues es un Belén en el que uno se puede recrear y mover a lo largo del Belén para buscar todos los detalles. Tiene efectivamente mucha profundidad y longitud de embocadura, y se puede. En ese Belén, este año, lo que hemos hecho es representar el torreón del Alamín y el puente de las Infantas. ¿Por qué? Porque son de la misma época que cuando San Francisco de Asís, en Grecho, del siglo XIII, representó el Belén allí en la cueva de Italia. Entonces, bueno, nosotros en ese Belén sí que hemos hecho esa efeméride, representar el torreón del Alamín, que además es la imagen de la Navidad en todos los carteles. La revista de la asociación está representado el torreón del Alamín. Y el puente también está, el puente de las Infantas también está en el Belén monumental. ¿Qué otros Belenes no podemos perdernos de esa completa, de ese tour que de alguna manera ha organizado la asociación? Sí, la ruta de Belenes que llamamos por el centro de Guadalajara, aunque hay más Belenes. Vamos a ver, luego tenemos el Belén en la Diputación, en el Palacio de la Diputación. Es un Belén que está instalado en el jardín, visitable todo el día, por la mañana y por la tarde, pero especialmente a partir de las 6 de la tarde, que es cuando hay menos luz. Cuando anochece. Cuando anochece. ¿Por qué? Porque al estar instalado al aire libre, con su cristal que lo protege,
pues este Belén, claro, el reflejo del sol o de la iluminación a través del cristal, pues no deja ver ni disfrutar del Belén. Pero a partir de las 6 de la tarde, el Belén es un Belén muy bonito y además ese sí lleva representado también a San Francisco de Asís con el niño en brazos. En ese ya no está contemplando, sino que lo lleva la figura. Hay mucha gente que no se da cuenta del detalle. ¿Cómo? ¿Y dos San José? San José vestido de franciscano. Tenemos ahí un panel que lo explica, pero bueno, así a bote pronto la gente llama dice, la bueno, atención. ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, no. Y bueno, pues también con mucho detalle. Y luego en ambos belenes están siempre los guiños a la Alcarria, siempre ponemos los guiños a la Alcarria. Y bueno, pues en este hemos puesto unos buitres, de la zona de los buitres, y bueno, las colmenas, que nunca faltan en nuestros belenes, y hasta una Sofía que modela muy bien, nos ha hecho ahí unos níscalos de la zona donde aquí en Guadalajara, y dice, bueno, pues este año un guiño también a esta seta que se recoge por Guadalajara, vamos a hacer unos níscalos aquí, que también es un detalle que hay que fijarse mucho, pero ahí está, en el Belén monumental y en el Belén de Diputación. Hay que añadir también, muy próximo a estos dos belenes, el Belén tan tradicional y con tantos años instalado en la iglesia de San Nicolás. Es un Belén que no es un Belén muy grande, pero es un Belén, también pasa lo mismo, es un Belén en el que puedes estar moviéndote a través de la embocadura para ver, porque se puede ver hasta una cueva en segundo o tercer plano, una cueva en el que hay un rebaño de ovejas pequeñito. La Anunciación a Pastores tampoco está tan directa así que la veas, sino que hay que moverse. La cabalgata de Reyes se ve, pero hay que moverse también porque hay un árbol muy grande que tapa la cabalgata, que camufla un poco, pero el maestro belenista que dirige este Belén le gusta mucho que los belenes no sean de una visión así, que no se vean a la rápido. vista. Y entonces siempre, no, esto hay que moverse, hay que agacharse, hay que levantarse, hay que ponerse puntillas, y entonces pues ese Belén es de esos. Se asoma uno por esas calles, que hay un fragmento de lo que serían unas calles de Belén, y hay que asomarse porque tiene recorrido esas calles y se ve. Y se ve a través, bajarse, porque luego hay como así una especie de grutita donde hay un pastor y hay que moverse, entonces es otro Belén. Ese también es un Belén instalado por la asociación. Entonces, bueno, tenemos también luego muy próximo los dos que el que acabamos de comentar, de Franciscanos de Cruz Blanca, es un Belén que lo montan ellos, allí asesorados. Bueno, a ver, a mí me preguntan, como estoy también muy próxima, pero la idea ha sido total y absolutamente de ellos, porque ellos, claro, el momento franciscano lo viven muy intensamente. Entonces, está también muy próximo. Y luego, claro, ya si bajamos por la calle Mayor, tenemos también el Belén de Playmobil. Que le gusta mucho a los más pequeños. Le gusta mucho, no hay que más que ver los cristales de Cuadrado Duque, como están todas las tardes, noches, llenos de manos y todo, porque se apoyan y lo ven. Oye, es lógico, yo sé que es un Belén que gusta mucho, y además es que muchos niños lo instalan o se introducen en el mundo de Belén a través de ese Belén, claro, de Playmobil. Luego también tenemos nosotros en Naturhaus, que es un comercio en Miguel Fluiter de Guadalajara, un colaborador nuestro, porque todos los años nos pide que le instalemos piezas o un Belén. Hay un Belén este año completo, está un poquito alto, bueno, los niños les van a tener que poner en vilo, pero es que luego a la noche, cuando se cierran en los cierres, pues se ve mejor que si lo ponemos al pie del escaparate. Y es un Belén completo, con su Anunciación a Pastores, con Reyes Magos, con el misterio, por supuesto, y luego ya de ahí ya se baja la exposición del Museo de Guadalajara de los 800 años. Una ruta muy completa, como ven, para poder hacerla en varios días de manera tranquila y disfrutarlos. Hay una fecha que también es importante para los belenistas, que es el 30 de diciembre, esa noche del Belén, que también se va a vivir de manera muy intensa este año. ¿Alguna pincelada que recordemos a nuestros vecinos por si se quieren apuntar? Sí. La noche del Belén la celebramos además en toda España, las asociaciones, a través de Federación Española de Belenistas, que también lo voy a decir. Este año cumple 60 años, la federación donde estamos asociadas la mayoría de las asociaciones españolas. Entonces se celebra a nivel de todas las asociaciones, o casi todas, cada una le da sus actos, organiza una serie de actos. Nosotros en la noche del Belén vamos a tener también una visita guiada
al Belén monumental con un horario extendido 1 hora más de lo que es el horario habitual, y luego una visita también guiada a la exposición de los 800 años de belenismo también en el museo, que estaremos socios de la asociación explicando todo in situ, y luego también va a haber talleres para niños. Finalmente, ya no sé si, creo, sí, allí en el museo, un taller para montar un Belén con tapones, me parece que era, esa parte no la llevo yo, pero porque la llevan la socia más joven nuestra, y entonces va a ser un taller familiar y para montar un Belén con tapones. Y luego, bueno, pues eso que hemos dicho, exposición y recorrido hacia los Belenes nuestros. Guadalajara capital también tiene un Belén importante en la iglesia de la Beata María de Jesús. Es un Belén que montan socios nuestros, es un Belén artístico, es un Belén técnicamente bueno y que pueden visitar también la gente de Guadalajara. Ya no está en la ruta directa del centro de Guadalajara, pero es un Belén importante. Luego también, bueno, en Santa María este año lo que hay es un misterio también artístico, representando, claro, pues además elementos muy representativos de Guadalajara o de la iglesia de la concatedral de Santa María, también visitable muy próximo en esta ruta del centro de Guadalajara. Y bueno, yo creo que no se me escapa ninguno más de aquí del centro de Guadalajara. No, una guía más que completa. En San Ginés también hay un misterio, igual que pasa con la concatedral. Bueno, a lo mejor no se instala un Belén propiamente dicho, con todas las escenas, pero hay un misterio artístico, bien montado en ambos sitios, en la concatedral y en San Ginés, que merece la pena también visitar, bueno, pues porque además vamos a entrar en 2 iglesias de Guadalajara, pues artísticamente importantes, en la concatedral y en San Ginés. Sin duda, nos quedamos ya casi sin tiempo, pero sí, a toda esta labor de tantos años de la Asociación de Belenistas, la ciudad de Guadalajara la ha reconocido, la Diputación también, entregándole su medalla de plata hace años, y hace muy poquito la medalla de oro de la ciudad de Guadalajara, algo que imagino que para todos los socios de esta Asociación de Belenistas fue un orgullo poder tenerla. Sí, es un orgullo, una satisfacción y además una responsabilidad, porque yo misma soy de las que digo, bueno, vamos a ver, es que esto es un reconocimiento y hay que responder a este reconocimiento, o sea, nos tenemos que matar aquí a trabajar, y bueno, y hay veces que, bueno, que es que al final terminas que vamos, pues eso, abandonando todo lo demás. Y bueno, pues ha sido una gran alegría. El lunes santo del 2023 fue la entrega oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y bueno, pues para mí una alegría y una satisfacción y una responsabilidad. Oye, yo qué sé, esto anima, pero obliga. Nosotros aquí tampoco vamos obligados, pero bueno. Bueno, es una recompensa, es un trabajo bien hecho, una recompensa de la propia ciudad. Sí, de la propia ciudad, y bueno, pues yo qué sé, lo que hemos dicho, te hace que te impulsa a seguir con esta labor del belenismo y del montaje de belenes. Pues que así sea, estamos esperando ya, recogiendo, no, que todavía quedan días para poder disfrutar de los belenes, pero estamos esperando ya poder ver los próximos, ya aquí en Guadalajara, que empiecen a darle una vuelta desde la Asociación de Belenistas que trabajan tanto. Pilar Ruza, tesorera de la Asociación de Belenistas de Guadalajara, enhorabuena por el trabajo que hacéis todos, trasládaselo a todos los socios, y muchísimas gracias por estar con nosotros en este broche de oro, por decirlo, a este año 2023. Hace ilusión, y además muchísimas gracias. Muchas veces, bueno, pues gracias a vosotros, todo el mundo, te he visto en la tele, he visto el Belén, te he visto en la tele, he visto el Belén. Claro, pues es normal, es normal. Los medios de comunicación es la labor muy importante y un apoyo muy importante a nosotros, a muchas cosas, a todo, pero a nosotros, a la asociación, todos los años nos tenéis en cuenta y es de agradecer. Bueno, ahí estaremos siempre para respaldar su trabajo, y si alguien que ha visto esta entrevista se anima, que se ponga en contacto con ellos y forme parte de esta gran familia. Tenemos la página web, los códigos QR ahí en la pancarta que está en el Belén Monumental, y bueno, que no lo duden. Nosotros además orientamos a todo el mundo que nos pregunta, porque es que nos hace mucha ilusión, o sea, a mí me encanta, y bueno, y luego, ¿me puedes montar, me puedes ayudar? Yo monto también el Colegio Marista con otro socio, pues montamos el Belén, y con mucho gusto, porque es que nos gusta, nos ponemos la bata, nos ponemos las manos llenas de arena, el pelo lleno de tierra, pero es así. Luego recompensa verlo montado y que a la gente le gusta.
Pues muchísimas gracias, Gracias Pilar, por a acompañarnos. vosotros. Nosotros ponemos punto y final a este año 2023 en este espacio Calle Mayor, pero prometemos el primer miércoles del año 2024, es decir, en unos días, estar aquí al pie del cañón para seguir abriendo una ventana a las cosas más importantes que suceden en Guadalajara. ¡Feliz año!